aquí en el estudio Carlos de María, el socio de Energía en Galicia Abogados, también a Arturo Carranza, consultor energético de Mercury, y a Javier Salinas, diputado federal del PRD y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Los tres, señores, bienvenidos, muchas gracias. Buenas noches. Héctor, gracias por la invitación, Héctor. Gracias. Bien, pues diputado, de entrada y para conocer por dónde está ahorita la discusión en materia legal sobre esta tipificación del delito, cuéntenos, por favor. Hay un proyecto de dictamen que aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales en donde se establece un catálogo de delitos en el artículo 19, segundo párrafo. Entre ellos, el delito sobre hidrocarburos, que se conoce comúnmente como el huachicoleo. Lo aprobó Morena, seguramente va a ir con el PRI, y se iba a dictaminar en el periodo extraordinario, pero Morena quiere que lo acompañen todos los partidos. Se está revisando para ver si solo queda el delito sobre hidrocarburos, se quita los otros delitos, como son delitos electorales y corrupción, entre otros, y se espera que en el periodo ordinario de sesiones, que está por iniciar el 1 de febrero, pueda discutirse. Es un tema complicado, álgido, porque tiene que ver con el derecho de la libertad personal que consagra la Convención de Derechos Humanos. En su artículo 7, fracción tercera, señala que nadie puede ser encarcelado ni apresado de manera arbitraria. Y esta interpretación hace de la Convención hace que esta norma tenga el mismo rango que la Constitución. Entonces se estaría violando derechos internacionales, consagrados en el derecho internacional. Y hay una recomendación y un documento que emitió el día de ayer, que hoy se conoció, de la ONU, en donde piden a los coordinadores de los partidos políticos no aprobar en esas condiciones porque se estarían violando derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia. Sí. Es un tema que seguramente habrá mucho debate y que habrá posturas de los partidos políticos. Bien. Arturo, el castigo, la implementación de la ley en este tipo de delitos va desde quien organiza la red de distribución de gasolina ilegal, quien perfora un ducto. Es decir, la tipificación tiene que ser de manera amplia para que pueda ser una ley efectiva, ¿cierto? Desde luego, estamos hablando, Héctor, de una industria perfectamente bien instalada, un poco para complementar lo que decía el diputado. Estamos hablando no solamente de habitantes que se dedican a la ordeña de ductos de forma local, sino en el dictamen o en los dictámenes que se han discutido en los últimos años en el Congreso, se habla de que este tipo de actividades ilícitas ha pasado de ser controlada por grupos locales para ser explotada por organizaciones perfectamente establecidas. Y en este sentido creo que es muy importante que los delitos en materia de robo de combustibles sean más castigados con mayor severidad, Héctor. ¿Por qué? Porque en la medida en que el Estado mexicano tenga la capacidad para poder llevar a la justicia a estos criminales, en esa medida se va a acabar la impunidad y se va a poder tomar las medidas adecuadas para que la población no se dedique a esto. Te voy a dar un dato muy particular que aparece en el dictamen que comenta el diputado. Sí. De 1.600 casos vinculados al robo de combustibles, solo el 1 o el 2% concluyen los procesos legales. De ese tamaño es la impunidad, Héctor. De ese tamaño. Carlos de María, sobre este mismo asunto. Mira, desde mi punto de vista, yo creo que el tema es mucho menos complejo en términos de legislación. Hoy nos hemos dado cuenta, y la explosión que acabamos de ver hace unos días, y el escándalo a nivel nacional, el impacto que ha tenido el desabasto en toda la población, nos ha hecho darnos cuenta, yo creo que por primera vez, a nivel sociedad, de las dimensiones que tiene este negocio, de las dimensiones que tienen las organizaciones criminales, de la cantidad de gente, inclusive de la población que participa todos los días, ¿no? Estos negocios cada vez, el negocio de la industria energética cada vez avanza tecnológicamente. Sí. Entonces pensaríamos que tendríamos que darle un alcance especial a las leyes. Hoy existen leyes que sancionan
con prisión hasta 30 años este tipo de actividades. La sustracción, el aprovechamiento, inclusive el que transporta, el que lo vende, el que lo cuida, el que lo guarda, el propietario del predio que con conocimiento sabe, hoy está regulado. Existe una ley, está tipificado. en materia de delitos sobre la industria de los hidrocarburos. El tema es más de Estado de Derecho. Que se aplique. Las leyes existen. Robar es un delito independientemente si son combustibles o es la cartera del vecino. Pero cuando todos estamos viendo 500 personas robándose el combustible que está saltando como una fuente, las Fuerzas Armadas están paradas, el mundo entero está filmando y no pasa nada, yo creo que el problema no es de la legislación, el problema es de la aplicación de las leyes de impunidad, que son los problemas profundos que venimos sufriendo por décadas en este país y que hoy se nos ha ofrecido que se van a atender. Yo no creo que sea tarea para el señor diputado y sus colegas, yo creo que es tarea para las autoridades que ejecutan la ley, que ven que estas cosas pasan y que tienen que tomar acciones que convenzan a la población que esto tiene una solución, ¿no? Es un buen punto, diputado. Carlos ha tocado un tema esencial y ha puesto el dedo en la llaga. La ineficiencia de los ministerios públicos para integrar las averiguaciones y dejar al juez esta responsabilidad de decidir es lo que hace que haya presión para que eleven a rango constitucional el delito de hidrocarburos para que pueda el juez decretar prisión preventiva y con eso no se soluciona el problema. Es un tema de impunidad, es un tema en donde el juez le debe dar más facultades para que bajo criterios de objetividad pueda determinar la gravedad del delito, porque vayamos a lo que sucedió estos días en Tlahuelilpan. Imagínense 800 personas mandarlas a prisión, incluso a niños, a jóvenes que están ahorita hospitalizados, criminalizarlos porque fueron inducidos, porque los incitaron a que fueran al lugar de los hechos, cuando hay autores intelectuales o materiales que perforaron el ducto, que son los responsables, que no tienen el mismo grado de criminalidad como la población que acudió ahí. Por eso es importante señalar que es responsabilidad del juez y no se va a solucionar el delito llevándolo a rango constitucional. En este caso, Arturo. Sí, Héctor, bueno, coincido con mis compañeros panelistas, creo que es un problema de impunidad de Estado de Derecho. Dos, creo que también es muy importante que contextualicemos esta problemática. No solamente hay un dictamen que propone la prisión preventiva oficiosa, sino también hay una reforma a la Constitución, al artículo 22 de manera particular, que ya se aprobó en las dos cámaras, que es la extinción de dominio, que permite digamos, confiscar las propiedades de los delincuentes que se dedican a estas actividades. Eso también es un instrumento que en el contexto que comentaba Carlos, de una industria muy compleja que utiliza tecnología tan avanzada, va a ayudar a enfrentar este problema tan lacerante. Y por otro lado también está el tema de la ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Es decir, hay un marco jurídico muy complejo porque es una actividad, estamos hablando del robo de combustibles, muy compleja. En este sentido, creo que en la medida en que el Estado mexicano o el gobierno de manera particular tenga más herramientas, en esa medida va a poder aplicar de manera más efectiva el Estado de Derecho y este problema se podrá resolver en un tiempo razonablemente corto, pero hay que darle herramientas. De acuerdo. Y en este punto, Carlos, llama la atención que desde la iniciativa privada se observe de esta manera que falta que se aplique la ley, el Estado de Derecho en este punto. ¿Esto qué tanto ahuyenta, qué tanto provoca desconfianza a los inversionistas, a la iniciativa privada sobre este asunto en donde dicen, bueno, ¿para qué invierto? ¿Para qué se abrieron precisamente las posibilidades de mayor inversión? ¿Para qué invierten grandes marcas cuando pues no hay las posibilidades de que el negocio pueda echarse para adelante, ¿no? Sí. Mira, yo creo que en estos días hemos descubierto el alcance que tiene esta actividad, ¿no?
Yo creo que es difícil separar a la iniciativa privada, al gobierno, porque hoy hemos visto que esto le llega a todos lados. Así como están los que pican los ductos, por ahí vimos, algún día vi un reportaje en donde hablaban de un ducto que tenía conectada una manguera de no sé cuántos kilómetros, o sea, pero están los privados que tienen permisos, instalaciones de expendio al público, que venden, ¿no? Hay quien vende en la carretera con su botecito, pero hay quien vende en gasolineras. En gasolineras, claro. ¿No? Entonces, claro que esto manda un mensaje de incomodidad, ¿no? Porque el que está pensando invertir millones de dólares en un ducto, está temeroso de que le van a picar el ducto y no sabe a quién acudir, porque hoy estamos viendo que no sabemos qué pasa, ¿no? El que compra, el que invierte en gasolineras tiene que acreditar, por ejemplo, parte de los delitos a quien vende actividades, a quien vende los productos robados. Para mantener en vigor tus permisos, necesitas acreditar el origen lícito de los productos. Entonces, esta actividad hoy salpica de mayor o menor forma a todos. Y tienes el que pasa por ahí con su cubetita, arriesgándose la vida, Ya lo vimos, ¿no? con otro tipo de implicaciones sociales, porque el que lleva al niño con su cubetita a robar, le está enseñando un modo de vida que con los años puede ir para cualquier lado. Y tienes el que tiene instalaciones totalmente sofisticadas, con una organización. Por ahí en uno de estos videos veías en algún poblado en el estado de Puebla, creo, había una fila de creo casi 140 camiones, pipas. Así ¿no? es. Entonces, la capacidad de organización técnica, de distribución, la logística, para mover esas cantidades, rebasa tiene que llegar La realidad. a las autoridades, a Pemex, a las empresas, a todos lados, ¿no? Bien, con esto, y retomando las palabras de Carlos, nos pone en una realidad de cómo está el verdadero problema del huachicol en todos sus niveles. El punto aquí es que la oposición, distintos actores, ha recriminado al gobierno federal que no muestra precisamente esa dimensión, solamente pone los ejemplos en donde no hay una detención todavía hasta estos momentos, de los responsables de quién picó, por ejemplo, este ducto en Hidalgo. ¿Quién estaba operando en ese piso de Pemex que el propio López Obrador mencionó? Que desde ahí, desde las propias oficinas de Petróleos Mexicanos, ahí se estaba organizando parte del huachicoleo en nuestro país. ¿Hace falta esa información para que se pueda creer? ¿O de inmediato las órdenes de aprehensión contra quienes? ¿O habrá una estrategia que todavía desconocemos? A ver, ¿quién quiere entrar? Arturo, comienzo contigo. Sí, bueno, en parte es entendible esta postura del gobierno de cuidar el debido proceso en estos temas tan complicados, pero desde luego, en la medida en que el gobierno no empiece a explicar y no empiece a dar resultados, esta estrategia de comunicación que ha sido muy efectiva, por lo menos del presidente, se le puede dar la vuelta, porque lo que los mexicanos esperan es que haya responsables que paguen por este tipo de delitos. Héctor. Ver nombres, rostros, nombres de organizaciones, qué capacidad tienen. desde Ver dónde acciones, operan. ¿no? Sí. Acciones mismas. Y no solamente, digamos, castigo a pobladores, sino castigo a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes que están a presuntos delincuentes que están en el gobierno, empresarios, o sea, que realmente se haga sentir el Estado de Derecho. De acuerdo. Diputado Javier Salinas, espero que su respuesta que venga no sea desde la parte más recalcitrante del PRD, aprovechando la parte de la oposición misma como legislador. ¿Cómo está observando este punto? Bueno, sin duda vivimos un estado de excepción, podría decirse, pero hay que declararlo, porque no es en todo el país, son regiones. Tamaulipas, el corredor del estado de Guanajuato, Celaya, Irapuato, Michoacán, Guerrero, no es todo el país. ¿De acuerdo? Y creo que sí se requiere, en este caso, endurecer las penas, e incluso nosotros estaríamos valorando la posibilidad de acompañar, si solo se declara como un delito grave el tema del huachicol, por lo que se está viviendo.
pero debe de ir acompañado de que combatir la impunidad de manera frontal. ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué no se actúa? Y también la negligencia que hay de las autoridades. Transcurrieron muchas horas cuando sucedió el incidente y ahí hay negligencia, no se actuó. Entonces, más allá de una ideología partidaria, está la responsabilidad que se tiene con los ciudadanos, con la población, de actuar. Y en ese sentido. Y también nosotros quisiéramos señalar que no se debe legislar por reacción. Es como cuando se dio el problema de los niños en el ABC, en Sonora. Sucede el problema, entonces hay que reformar la Constitución. Sí. No se puede actuar así. Este estado, si es un estado de excepción, hay que declararlo y sí hay que combatirlo. Porque lo señalaban, no sabíamos la dimensión, estamos conociendo los involucrados, el tamaño del negocio que rebasa por mucho a otros temas de delincuencia organizada, como el narcotráfico, los ingresos que se obtienen y los involucrados, incluso del gobierno mismo. Por esa razón no debe de haber impunidad, pero tampoco negligencia. Se debe de actuar. Fundamentalmente el presidente de la República debe ser respetuoso con la ley y responsable con los ciudadanos. Sí. Carlos de María, en orden de aparición y para dar la palabra. Mira, yo también creo que hay un elemento importante y mi perspectiva no es tanto política. Es muy común en este tipo de situaciones que vienen arraigadas en mucho tiempo, que el gobierno que llega de pronto compra un problema, ¿no? Y todo el mundo lo señala y el gobierno... esto yo creo que el gobierno lo heredó claramente, por ahí tiene 5, 10, 15 años, ¿no? Esto ha crecido durante muchísimo tiempo, pero lo que sí le toca a este gobierno, más que aventarle la culpa, lo que le toca es atenderlo, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que, insisto, las leyes existen, ¿no? No necesitamos un delito específico de robo, además de que ya existe, pero el robo genérico existe. O sea, no necesitamos legislar a un nivel de detalle tan preciso para poder atender este tipo de problemas. Y que nos haga atorarnos en un asunto que aparentemente pues, se necesita la rapidez para actuar. Hoy existen los medios legales, coercitivos, la fuerza pública, información financiera, porque esto va más allá de los tambos y los ductos picados y las mangueras. Esto abarca lavado de dinero, violación de actividades que aparentemente actúan bajo licencias, permisos y un paraguas de legalidad que no lo son. El tema otra vez es tomar las acciones y, como decías, empezar a ver algo de resultados, ¿no? Bien, Arturo. Sí, Héctor, muy interesante lo que dice. No solamente se trata de abordarlo desde el punto de vista legal, sino también tomar en cuenta los protocolos que existen para atender este tipo de delitos. Hace justamente ayer que el presidente estaba anunciando el programa de apoyo a las comunidades, se presentó un piquete en alguno de los ductos. Muy cerca de donde estaba él. Y en esta ocasión sí hubo una reacción efectiva, se aplicó el protocolo y esto nos da a entender o nos explica que en la medida en que se actúe de manera efectiva, de manera pronta, pertinente y se sigan los protocolos, el efecto por este tipo de delincuencia se puede disminuir. Entonces, como lo comentaba alguno de los exdirectores generales de Pemex, una parte muy importante para enfrentar este problema pasa por el tiempo de reacción cuando se da una toma ilegal en un ducto de Pemex. Y por otro lado, coincido plenamente con Carlos en lo que dice que es un problema heredado. Para darte algunas cifras, en el 2012 el número de tomas ilegales era más o menos de 1,200 tomas y al día de hoy asciende a más de 7,000 tomas ilegales en el año. O sea, de ese tamaño ha sido el incremento en este tipo de problemas, Héctor. Pues que es evidente, ¿no? Sí. Para ver en segundos, Carlos. Un comentario yo creo que me parece muy importante. Este gran tema que hoy está en la boca de todos, yo creo que nos ha abierto los ojos
a dos cosas muy importantes. Una, las dimensiones del problema, hay que atacarlo, etcétera. Pero al mismo tiempo nos puso en la mesa y sacó a la luz la falta de infraestructura en el sector. Te pican un ducto y se seca una ciudad, ¿no? Vimos los casos de barcos estacionados en los puertos porque no tienen dónde descargar y cuando podían descargar no hay cómo transportar. Tenemos una insuficiencia en infraestructura de almacenamiento, de transporte, de distribución, de procesamiento, que cuando te pasa un problema de estos, tomas acciones, cierras los ductos, pero no tienes redundancia, no tienes alternativas. Entonces, por un lado, sí, hay que atacar esta actividad ilegal que ha causado tanto daño, pero otra forma de proteger a la población, a la economía, es fortalecer la infraestructura. Claro. Y hoy también tenemos legislación que lo permite. Pemex no se ha dado abasto y yo creo que también acciones del gobierno en apoyo de esto tienen que ser igual de importantes, ¿no? Pensar en alternativas, como el caso de las pipas y hasta en trenes, como lo ha dicho el propio presidente López Obrador. ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? Bien, se nos termina el tiempo. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Pensar en energías renovables, pensar en otro tipo de energías que nos permitan enfrentar estas contingencias que tenemos. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, diputado, Gracias, por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Héctor, Carlos. gracias. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias.